Entonces, aparece la primera derivada nomás. Listo. ¿Qué más dije? Dije, bueno, hay dos formas de representar esas ecuaciones diferenciales de primer orden. Hablamos de representación, ¿cierto? Dijimos que era la forma implícita, la que se escribe así, f, una función f mayúscula, una función que relaciona la variable independiente x, y, y su primer derivada y'. Bien. Igual a 0. Esta es la representación implícita de una ecuación diferencial. Bien, para hablar en términos generales, ¿no? Un teorema puede estar expresado de esta forma. Considere la ecuación diferencial tal. Entonces la escribí así. Como estamos hablando en términos generales, la expreso de esa forma. Bien. Dijimos que también hay una representación explícita, que es decir, y' igual a f de x, y. ¿Listo? Entonces esta es la representación explícita de la ecuación diferencial ordinaria. Y' igual a una función f de x, y. ¿Listo? ¿Qué ejemplo vimos de esta representación implícita? Por ejemplo, y' igual a 3 por y o k por y. ¿Listo? Está escrita en forma explícita. Bien. Eso hablamos de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. ¿Listo? Luego habló del concepto de solución. Recapturando ideas, ¿no? Hablé del concepto de lo que es la solución de una ecuación. Bien. Se hicieron algunos ejemplos. El primer ejemplo, ¿de qué trató? Pues yo les di una función y una ecuación diferencial y dije, bueno, veamos que esta función resuelve la ecuación diferencial. ¿Listo? Entonces se trató el concepto de solución. Y se hicieron dos ejemplos. Bien. El segundo ejemplo, ¿en qué consistió? En que nos daban esta ecuación diferencial en forma explícita, y' igual a coseno de x, y nosotros encontramos todas sus soluciones, ¿cierto? Y' igual a coseno de x. ¿Cuáles fueron esas soluciones? Bueno, fueron y, soluciones de la forma y igual a seno de x, más k. Bien. Son todas las soluciones. Bien. ¿Qué dijimos de estas soluciones? ¿O qué dijimos de esta ecuación diferencial? Dijimos, bueno, esta ecuación diferencial no tiene una condición inicial. Todavía no he definido qué es una condición inicial, ya lo vamos a ver. Por lo tanto, su solución es una familia de funciones. Bien. Es una familia y aquí está la gráfica de esa familia de funciones. Son todas las funciones seno trasladadas cada unidades. Bien. Entonces se me forma como una corriente, un río, ¿no? Que fue esto que está aquí. ¿Dónde será que está ese ejemplo? Esta corriente del río. Bien. Para esa ecuación diferencial, cada una de estas curvas es solución. Demorando mucho en venir acá. Pueden haber una cantidad de curvas, ¿no? Para cada una curva. ¿Listo? ¿Pregunta hasta ahí? Sobre el resumen que hice de la clase anterior. Juliana estaba preguntando que no entendió algo. O Juliana, no sé. Si quieren hacer la pregunta de una vez. ¿Todo el mundo está claro hasta ahí? Hemos hecho simplemente definiciones básicas. Bien. Definiciones básicas. Bueno, entonces por aquí sé que está todo claro. Bueno, entonces, ahora sí, preparémonos para hablar sobre, digamos, la solución de una ecuación diferencial que tiene una condición inicial dada. Bien, ahí es donde está el asunto interesante. Es decir, supongamos que, bueno, tenemos este problema aquí, o tenemos esta ecuación diferencial, ya sabemos que nos dio todas estas curvas como solución, ¿cierto? Todas sirven. Pero ¿qué pasa si la ecuación hubiese estado planteada de esta forma? Digamos, considerando este mismo ejemplo aquí, que lo plantearan como sigue.
Por ejemplo, encuentre una solución o considere esta ecuación diferencial y' igual a coseno de x, ¿cierto? Digamos, tal que hay infinitas curvas que las resuelven, ya vimos. Todas las traslaciones de la función seno. Pero si nos dicen tal que y, la función y depende de x, evaluada en 0, nos dé 1, ¿no? Entonces, en este caso ya no tenemos una familia de soluciones. Vamos a tener una sola curva que satisface la ecuación diferencial, ¿no? Que es esta que está aquí, y a su vez satisface esta condición inicial. Eso es lo que llama condición inicial de la ecuación diferencial. Bien, que ya la estamos obligando a la curva, a la posible solución, que pase por un determinado punto. Bien, condición inicial. Es decir, de todas las curvas que pueden ser posible solución, vamos a escoger solo una, la que pasa por el punto, en este caso, si x vale 0, ¿no? Y vale 1. Entonces la que pasa por el punto 0,1. Esa es la única solución que vamos a admitir de esta ecuación diferencial. Bien. Entonces eso es lo que denomina una condición inicial. Condición inicial de la ecuación. Bien, ese es el concepto. Entonces cuando uno ya tiene una condición inicial, ya no tiene una familia de curvas, sino que tiene una sola curva que la resuelve. En este caso, ¿cuál sería esa única función que resuelve la ecuación diferencial? Pues sería y igual a, ya sabemos que todas las soluciones tienen esta forma. En este caso sería y igual a seno de x. ¿Y cuál sería la constante? 1. 1, ¿cierto? Porque seno de 0 es 0. Entonces sería y igual a seno de x más 1. La única solución de esa ecuación diferencial que tiene una condición inicial. Bien, ya no tenemos una familia. Entonces sería esta que pasa así. Pues sube y baja, ¿no? Entonces ese es el concepto, digamos, en un ejercicio aplicado, lo que es condición inicial. Veamos la definición como lo hace el libro aquí. Dice, geométricamente, la solución general. Entonces el libro hace como esas distinciones, ¿no? Tenemos para cada C o cada K, tenemos una solución general de la ecuación diferencial ordinaria. Bien, pero solo esa familia de curvas es lo que llama solución general. Pero si nosotros establecemos una condición inicial, entonces vamos a tener una solución particular. En nuestro caso concreto, la solución particular era seno de x más 1. ¿Listo? Entonces aquí hablan de problemas de valor inicial. ¿Alguien tiene preguntas? Ah, bueno, aquí están ingresando algunos. ¿Preguntas hasta ahorita o está todo bien? Todo bien, profe. Por aquí alguien le activó la cámara. ¿Qué avisaje son? Listo. Entonces, ahorita nos dicen qué es lo que es una ecuación diferencial con valor inicial. Entonces, ¿cómo lo expresan aquí? Es una ecuación de la forma, digamos. Eso es un lenguaje, pero sencillo. Ecuación, una ecuación diferencial con valor inicial. O podemos decirlo así, con condiciones iniciales. Bien. Entonces, ¿cómo se expresa? Recordemos algo, nosotros estamos enfocados en esta primera parte a ecuaciones diferenciales ordinarias. Bien. Todo esto que estamos hablando aquí es ordinarias, pero obviamente esto se puede generalizar.
¿Qué es una ecuación diferencial ordinaria? ¿Alguien se acuerda? Ordinaria de primer orden, ¿no? ¿Qué quiere decir que sea de primer orden? Que solo aparece una derivada de la función, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a expresar? Bueno, supongamos que tenemos la ecuación diferencial y' igual a f de xy, ¿no? Dijimos que esta era la notación para referirnos a una ecuación diferencial, ¿cierto? La forma explícita. Y vamos a pedir que la función y evaluada en un punto x sub 0, llamémoslo así, tiene que dar un y sub 0. Bien. Entonces esta es la condición inicial y esta es la ecuación diferencial. Bien. Y la conclusión es que este tipo de ecuaciones diferenciales tienen una única solución. Entonces, o no tiene solución la ecuación diferencial o tiene una única solución. Tiene única solución. Listo, y así se expresa, pues, eso. O no tiene, ¿no? O no tiene ninguna. Entonces, esa es la notación que se usa. Y aquí hacen un ejemplo, ¿no? Dice, resuelva esta ecuación diferencial con la condición inicial de que y evaluada en 0 da 5.7. Bien, todo un ejercicio fácil, ¿no? Digamos, hagámoslo a ver. Un ejemplo. Hasta ahorita no nos hemos complicado mucho, ¿no? Por ejemplo, y' o de y de x igual a 3y, ¿no? Y la condición es que la función evaluada, como y depende de x, y evaluada en 0, tiene que dar 5.7. Entonces, ¿cuál es la solución de esa ecuación? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que hemos hecho habitualmente, ¿no? Este es un caso de una ecuación diferencial que resuelve por método de separación de variables, ¿no? Que ese método lo estudiaremos más adelante. En este caso, simplemente, digamos, este diferencial de x lo pasamos al otro lado, ¿no? Con algún informalismo, ¿no? Eso no es un... Esos diferenciales no se tratan como números, pero eso funciona bien, ¿no? Es igual a... de y es igual a y por dx, ¿no? ¿Cierto? Entonces me quedaría como es separación de variable, digamos, todo lo que tenga que ver con y a un lado, lo que tenga que ver con x al otro lado de la igualdad. Esto lo puedo escribir así, de y sobre 3y, pues, igual a de x, ¿no? Y aquí en este paso, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, que se espera, ¿no? Integrar. Este 3 sale como un tercio, entonces me queda un tercio de la integral de 1 sobre y por dy, ¿no? Ya ustedes saben cuánto da esta integral. 1 sobre y por dy. Igual a la integral de x, que es x. Bien. No se me entiende por qué, ¿no están escuchando? ¿El audio está mal? Yo sí escucho bien. Yo también escucho bien. No se entiende el procedimiento entonces. Ah, bueno, es que Jennifer dice que no se escucha bien, pero ¿será que solo Jennifer o todos? Solo Jennifer, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe, yo escucho bien. Sí, profe, yo Bueno, también lo escucho bien. ahora la pregunta es, ¿este procedimiento que estamos haciendo aquí se está entendiendo o no? Sí, profe. ¿Podemos repetirlo de manera general, profe? Si se puede. Listo, vamos a resolver esta ecuación diferencial. Tenemos que encontrar una solución a una y, ¿no? A ver, veamos de qué forma lo hace el libro. A ver. Bueno, tal vez que el libro simplemente da la solución, ¿no?
Él no hace las cuentas. Pero nosotros ya estamos en condiciones de ir haciendo las cuentas, ¿bien? Porque eventualmente el libro va a explicar eso también. Lo que estamos haciendo es buscar una función que cuando la derive me dé ella misma, multiplicado por 3. ¿Bien? Entonces nosotros lo que estamos haciendo es reescribir esta expresión que está aquí, haciendo unas manipulaciones. Por ejemplo, este de x, entre comillas, está dividiendo, pasó a multiplicar y llegamos a eso. ¿Hasta ahí está bien? Que de esta expresión se llega a esto, ¿cierto? Y estamos separando variables, es decir, lo que tenga que ver con y a un lado, lo que tenga que ver con x al otro. Entonces este 3y que está aquí multiplicando pasó a dividir. Bien. Yo tuve esta segunda línea aquí. Bien. Entonces lo que hice fue separar variables. Mire que ya logré lo que quería. Lo que tiene que ver con y está en el lado izquierdo, lo que tiene que ver con x en el lado derecho. ¿Hasta ahí está bien? Y lo que pasé a hacer fue a integrar a los dos lados. Mire que el símbolo integral inmediatamente lo recibe un símbolo de diferencial aquí. Entonces ya quedaron integrales planteadas. La integral de x es x y esta integral que quedó aquí, porque el 1/3 sale como constante. ¿Cuánto da esta integral entre corchete? Logaritmo natural de y. Yo eso da logaritmo natural de y. Hicimos algo así en la clase anterior, hoy lo estamos Sí, repitiendo. ya no lo sí entendí, pero fue gracias. Listo. Entonces me da eso. Este 1/3, digamos, C3 está dividiendo, puede pasar a multiplicar, o se dice así de forma un poco informal decir eso, pero porque uno no puede decir que es que él ya está dividiendo y pasa, o sea, tengo esta expresión, ¿cierto? Yo dije que está dividiendo, pasa a multiplicar. Eso no está bien decirlo, ¿no? Sí, el valor, el logaritmo natural del módulo de y. Bueno, eso no está bien decirlo. Uno lo que está haciendo es, como tiene una igualdad, está multiplicando por 3 a los dos lados, ¿no? Si yo multiplico por 3 a los dos lados, esta expresión se cancela. Bien, sino que uno está acostumbrado a decir está dividiendo, pasa a multiplicar, pero eso no es exacto. Bien. Entonces, obtuve esta expresión, que el logaritmo natural de y es igual a 3x. Bien. Si somos más rígidos, tendríamos que decir que el módulo, o sea, que esta integral va a dar en realidad el módulo del logaritmo natural. Perdón, el módulo de y. ¿No? Eso es la antiderivada en realidad. Pero pensemos que y es una función que toma valores positivos y queda de esa forma entonces. Si la función toma valores positivos, su módulo es ella misma. Bien, como queremos encontrar y, pues le damos y le damos tomamos exponencial a los dos lados, ¿no? Antes de hacer ese proceso, recuerden cuando uno integra acá, que es una constante, ¿no? La integral de dx es x más una constante. Entonces este 3 por aquí quedaría también multiplicando. Una constante que sale de acá. Este 3 está yendo, paso a multiplicar, todo queda así. Si tomamos exponencial a los dos lados, lo aplico aquí, lo aplico acá. La función exponencial y logaritmo son inversas, entonces me queda que y igual a por e a la 3k. Y podemos decir que a la 3k es una constante que llamamos c, a su vez. No hay problema, ¿no? Es una constante positiva. La 3k podemos llamarlo c. Y decir que la solución de esa ecuación diferencial son todas estas funciones. Y igual a c, una constante, por e a la 3x. ¿Listo? El presupuesto del Entonces, para cada valor de la constante yo obtendría una solución. Entonces, tendría una familia de funciones exponenciales. Bien. Que la podemos hasta ver si aquí hay un gráfico de eso. Bueno, no hay gráfico, pero si nos regresamos un poquito. Mire, para cada constante c, yo podría tener una exponencial así. ¿Cierto? Si c es muy grande, pues la exponencial crece más rápido.
está multiplicado por un factor grande. Si C es pequeño, crece más despacio, pero asintóticamente se comportan igual, ¿no? Entonces tengo una familia de soluciones, pero fíjense, a nosotros nos han dado aquí una condición inicial, que es donde está el asunto. Nos han dicho que la función y, voy a escribirla aquí, y, la que obtuvimos fue y igual a c por e a la 3x. Bien. Esa función evaluada en 0 tiene que darme 5.7 por la condición inicial. ¿Qué condición inicial? Esta que está aquí, miren. Entonces, por eso y evaluado en 0 es igual a C, la constante C, por E exponencial de 3 por 0, exponencial de 0. Entonces, y evaluado en 0 es C. Eso implica, pues, que esa constante C, ¿cuánto tiene que ser? Lo que dice la condición inicial, 5.7. Por lo tanto, nuestro problema, que es un problema con condición inicial, tiene una única solución que es yx igual a la constante C, que es 5.7, por E a la 3x. Bien. Entonces ya no tenemos una familia de soluciones, sino que tenemos una sola curva. Bien. En eso es lo que se diferencia un problema, una ecuación diferencial con condición inicial y sin condición inicial. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Qué pena, profe, no entendí bien lo de la exponencial, ¿En qué parte? ahí ya sustituye el valor de y igual a 5.7. O sea, ahí ¿qué hizo? Ya. Entonces nosotros hicimos un proceso, ¿no? Nosotros trabajamos todo el tiempo con la ecuación diferencial que está aquí, ¿no? Hicimos todo el cálculo y obtuvimos que la solución de esa ecuación diferencial son todas estas funciones, las funciones de la forma y igual a esta que está aquí. Bien. Y igual a c por e a la 3x. Bien. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Cuando nos piden encontrar la solución de una ecuación diferencial, es encontrar la función. Pero en este caso ya encontramos las funciones que resuelven esta ecuación diferencial. ¿Cuáles son esas funciones? De esta forma. No importa la constante que usted coloque. Bien. Sin embargo, en nuestro problema nos dieron una condición inicial. ¿Qué nos dijeron? Que estas funciones evaluadas, esta función que resuelve la ecuación diferencial, a su vez, evaluada en 0, tiene que dar 5.7. ¿No? Entonces, ¿yo qué hice? Pues evalué esta función en 0 y me dio c por e a la 0, que es c. Es decir, y evaluado en 0, dio c. ¿No? Y nosotros para cada c tenemos una solución. Pero como yo quiero que satisfaga la condición inicial, entonces estoy diciendo que c tiene que ser igual a 5.7. Que si c es igual a 5.7, entonces esta función que está acá resuelve la ecuación diferencial y además satisface la condición inicial. Eso es lo que yo dije. Está muy extraño. Un poco. Entonces hay que analizar un poco eso. Pero ¿cuál es la conclusión? La conclusión que podemos obtener es lo siguiente. Cuando tenemos una ecuación diferencial sin condición inicial, tenemos una familia de soluciones. Cuando tenemos condición inicial, tenemos una única solución. Bien. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, eso tiene que ver un poco con lo que ustedes ya saben de
de cálculo, ¿no? Cuando uno integra una función coseno de x, de x. ¿Cuántas antiderivadas tiene esta función? Pues tiene la antiderivada seno de x más k, ¿no? Es decir, tenemos una familia de antiderivadas. ¿Ustedes no hablaron de eso la otra vez en el curso de cálculo integral? Cuando uno integra una función indefinida, pues uno tiene una familia de antiderivadas, ¿no? Cada k tiene una antiderivada de esta función coseno de x. Aquí es lo mismo. Cuando uno tiene una ecuación diferencial sin condición inicial, obtiene una familia de soluciones. Y la condición inicial lo que hace es filtrar todas esas soluciones y escoger solo una. Bien. No sé si eso está más o menos claro. Bueno, también tienen tiempo para leer el libro y este libro también lo voy a enviar al grupo, ¿listo? Me pareció mucho más amable este libro que el otro, el de Blancha. Bien. Crazy. Matemática para ingeniería. Bien. 10ª edición. ¿Y no tienen la versión en español, profe? No, no hay, yo no encontré versión en español. Me va a tocar hacer un esfuerzo y leerlo así. ¿Listo? Va a tocar, pero con el diccionario al lado. No, este inglés de aquí muy como inglés básico. Como que, mejor dicho, usted busca las primeras palabritas y ya luego todos entienden. ¿Listo? Bueno, yo prácticamente lo que hice hoy fue como repetir uno de los ejemplos que hicimos la clase 1. Bien. Entonces aquí el libro dice que hablemos más sobre el modelado matemático. Bien. Y da un ejemplo sobre radioactividad de alguna sustancia, ¿no? Pero miren que este ejemplo es muy parecido al que hicimos sobre el crecimiento poblacional, ¿no? La solución va a ser una función exponencial, miren aquí. Mejor dicho, es muy parecido a lo que hemos estado haciendo. Entonces yo preparé un ejemplo un poco más interesante, ¿listo? Entonces vamos a estudiar ese ejemplo, aprovechando que hablamos sobre modelado matemático. Si hablamos, lo primero que dijimos hoy fue eso. Miren estas notas. Dijimos que un modelo tiene unas variables, unas funciones, unas ecuaciones, ¿bien? Que estudia un problema físico o de ingeniería, pues. Entonces, ¿por qué no analizamos un problema con esas características, ¿no? Que sintetice todo esto que se habló aquí con algo más concreto, ¿bien? Todo esto tiene que ver con el análisis del siguiente fenómeno. La caída de cuerpos en un medio resistivo, ¿bien? Es decir, digamos, la caída de un objeto. Tenemos un edificio por acá, muy alto, y lanzamos una pelota. Entonces, en el momento que ya está aquí en el aire, pues es sometida primero que todo a la fuerza de gravedad, ¿no? Y a su vez, el medio, el aire, todo eso, impone pues una resistencia, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes van en moto, en carro muy rápido, pues sacan la mano y sienten la fuerza del aire, ¿no? Que va en contra de la dirección del movimiento, ¿no? Entonces vamos a, ¿por qué no estudiamos un modelo que describa, digamos, este fenómeno, digamos, la velocidad que va a tener la partícula después de cierto tiempo, la posición, tal vez, ¿no? Entonces eso es lo que queremos revisar, ¿correcto? Entonces dice así, digamos, estudiamos el problema de determinar la velocidad de un cuerpo que cae cerca de la superficie terrestre, ¿bien? Entonces Galileo Galilei mostró experimentalmente que la aceleración de un cuerpo que cae en el vacío cerca de la superficie de la Tierra es constante, ¿bien? Entonces miren, se empiezan a hacer, hay unos experimentos y se llegan a unas conclusiones, que la aceleración es constante, ¿listo? ¿Qué aceleración es esa? Pues la aceleración de la gravedad, ¿bien? Entonces miren que aquí uno empieza a establecer un modelo.
Bien. Entonces tenemos, creo que todo, ¿qué variable? La variable tiempo. Bien. Y se plantea una ecuación diferencial ya, miren, que la aceleración es constante. La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y es igual a una constante que es la gravedad. Vamos a escribir menos g, ¿listo? ¿Por qué? Porque es que esta aceleración va hacia abajo. Digamos que hacia arriba es positiva y hacia abajo es negativa. Digamos, eso es una forma de... Se le pone ese signo por eso. Entonces tenemos esta primera pequeña ecuacióncita diferencial, ¿no? Entonces esto es como estamos modelando. Si usó la ley de Galileo de caída libre. Entonces aquí, bueno, se explica todo, ¿no? D representa la velocidad del cuerpo, G es una constante, la gravedad, que ustedes seguro conocen, ¿no? Es aproximadamente 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Nosotros vamos a usar el sistema MKS, ¿no? Metros, kilogramos y segundos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que nosotros lanzamos la pelota, ¿cierto? Le imprimimos una velocidad inicial, ¿no? Entonces vamos a decir que, permítanme aquí, que en un determinado tiempo que vamos a llamar t sub 0, digamos el tiempo inicial. Digamos, aquí ya tenemos la ecuación diferencial y la condición inicial va a ser esta, que la velocidad del objeto S en caída libre en t sub 0 va a ser igual a b sub 0. ¿Listo? Entonces tenemos una condición inicial y tenemos la ecuación diferencial. ¿Listo? Alguien en el edificio lanzó en el primer segundo esa pelota hacia abajo. Entonces le imprimió ya una velocidad inicial. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Será que con estas dos condiciones, con esta ecuación y esta condición inicial, podemos encontrar la velocidad? Es decir, podemos encontrar P de T. Claro, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer? Simplemente integrando, ¿no? Haciendo separación de variable otra vez. ¿Cierto? Por ejemplo, aquí en la ecuación, podemos decir que dB es igual a menos G, que es una constante por dt. ¿Sí o no? Y ahí puedo integrar los dos lados. ¿Cierto? La integral de dB es B. Entonces puedo decir que B es igual a, esa constante de G sal, es igual a menos G, perdón, por T, T. ¿cierto? Más una constante, ¿sí o no? Una constante. Lo integré. Bien. Ahora, nosotros sabemos que ya no tenemos una condición inicial. Entonces tenemos que descubrir quién es esa constante. ¿Quién es K? Porque cualquier K no sirve, ¿no? Lo que comentaba ahorita el compañero, que yo que había hecho, he encontrado la constante para esa exponencial. Recuerdan que dio 5.7. En este caso tenemos que encontrar quién es esa constante. Entonces nosotros sabemos que la velocidad evaluada en cero, en t sub 0, perdón, la condición inicial, me tiene que dar b sub 0, ¿no? Por una parte, por esta condición inicial. Y a su vez, por la solución que ya llevamos, por esta igualdad, eso me va a dar menos g por t sub 0, que estamos hablando de la función en t sub 0. Recuerden, b depende de t, aquí b depende de t, más k. ¿Sí? Si despejo k, ¿qué obtengo? Si aquí lo que se rete de paréntesis despejo k, obtengo que k entonces es igual a b sub 0, ¿cierto? Más g, que está restando paso sumar, por t sub 0. Bien. En términos de unidades de medida, esto está bien, ¿no? Porque la velocidad está en metros sobre segundo, la gravedad está en metros sobre segundo cuadrado, y la estoy multiplicando por segundo. Entonces, cancela ahí, todo esto está cuadrando en unidades. Bien. Eso es K. Por lo tanto, la velocidad, dependiendo del tiempo, para ese objeto que está en caída libre, es igual a ¿qué? A menos G por T, ¿no?
más la constante que nos sirve, más K, que en este caso K es B sub 0 más G por T sub 0. Bien. Reorganizando términos, digamos, agrupando este menos GT más este GT sub 0, tengo un factor común de G. Entonces yo puedo escribir eso así como G por T menos T sub 0 más B sub 0. Bien. Y esta es la función de velocidad. Entonces esto me dice la velocidad de esa partícula en cada instante de tiempo. Claramente, si T es igual a T sub 0, pues me da la condición inicial, ¿no? ¿Sí notan? Porque si yo evalúo esta función, aquí donde está T, la evalúo en T sub 0, entonces aquí me daría T sub 0 menos T sub 0, que es 0, y quedaría solamente B sub 0. Entonces satisface la condición inicial. Y también, bueno, aquí creo que escribí un poquito al revés esto. Aquí sería al contrario, ¿no? Sería T sub 0 menos T. Satisface la condición inicial y la ecuación diferencial también. Listo. Bien. Entonces aquí tenemos que hemos encontrado la fórmula para hallar la velocidad en caso de un movimiento uniformemente acelerado, ¿no? ¿Escucharon esa palabra cuando estaban en el colegio? Que tenían unas fórmulas. En este caso es BT igual a B sub 0 menos G por T menos T sub 0. ¿Bien? Movimiento uniformemente acelerado. Ahora, en el modelo lo generalizan cuando tenemos un medio resistivo, por ejemplo el aire, que no deja que la partícula caiga libremente. Nosotros hicimos análisis cuando la partícula cae en el vacío, ¿no? Entonces, aquí se hace otro análisis, pero por cuestiones de tiempo lo revisamos la próxima clase, ¿listo? Que se acaba el tiempo de la videoconferencia, entonces ya podemos terminar clase por aquí, ya que nos quedarían solamente como 10 minutos y no alcanzaríamos. Bien. Bueno, profe, muchas gracias. ¿Lo está entendiendo o no? Sí, señor. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana hablando sobre este ejemplo. ¿Listo? Ya les envío el libro. Bueno, gracias. Bien, feliz fin de semana. Vale, profe, hasta luego. La profe, hasta luego. Hasta luego, Hasta profe. luego.